Voces y Justicia. Buscamos el desarrollo de pueblos y comunidades con equidad en defensa del medio ambiente. Para mejorar la calidad de vida mediante la organización de sus habitantes. Voces y Justicia. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a compartir con nosotros su radio revista comunitaria Voces y Justicia. Gracias a la Unión de Afectados por Texaco, a los medios de comunicación asentados en Sucumbíos y Orellana, el día de hoy iniciamos con pie derecho, con pie firme, para mostrarles algún resumen de lo que es la lucha de los pueblos. Bienvenidos y bienvenidas. La naturaleza prospera en su máximo esplendor. En este cautivador escenario se hace evidente que nuestras acciones poseen un poderoso impacto colectivo. La Amazonía sufre por la expansión petrolera. Sus voces merecen justicia. Sus voces claman justicia. Senderos de lucha. En este primer segmento queremos compartir, mis queridos amigos, a pedido del público, un pequeño resumen de lo que es la UDAP, Unión de Afectadas por Texaco. ¿Realmente la juventud conoce qué es la UDAP? ¿Realmente conoce cuál es la lucha, cuál es la sentencia y qué es lo que se ha logrado y qué es lo que se le exige al Estado ecuatoriano y a esta transnacional? ¿Qué tanto daño hizo aquí en este hermoso paraíso amazónico? La UDAP es una organización donde realmente nos ha brindado espacios y sigue brindando y va a seguir brindando espacios para capacitaciones, tanto en derechos, en defensa de la naturaleza, del ambiente, de la salud, de la vida. Venimos uniendo porque nuestro objetivo es unir y tener fuerza para tener nuestro derecho. Es un colectivo social que reúne a los pueblos que tienen sed de justicia y que sueñan con una Amazonía libre de contaminación y con una vida digna también. Para nosotros la Unión de Afectados por Texaco es muy buena porque es la única que nos ha defendido a nivel nacional e internacional a las comunidades tanto colonas como indígenas. Estoy colaborando con UDAP desde hace ya un año. Decidí volver a Ecuador y decidí volver a UDAP más que todo. ¿Por qué eso? Porque la UDAP es lo que representa la justicia, la resiliencia, ¿cómo se dice? El ponerse de pie, ¿no? De los campesinos, el salvaguardar de los pueblos indígenas, de las comunidades, es el salvaguardar la Amazonía, es luchar contra la impunidad corporativa, es luchar contra las políticas injustas, ¿sí? Y nocivas del gobierno, del Estado, que siempre pone adelante el interés económico y no la protección de la naturaleza. Dentro de la UDAP se encuentra esta unidad de fortaleza, de lucha, de oportunidades, de conocimientos, de investigaciones para poder enfrentar y dar alternativas realmente a los problemas que genera tanto la actividad petrolera, la minera, y dar esos conocimientos que salgan desde las comunidades, que se quedan esos conocimientos dentro de las comunidades, tanto indígenas como colonos. Hacíamos grandes marchas anterior, entonces siempre salíamos. Los indígenas al menos salían con sus mujeres, sus niños, sus ancianos, y los colonos pues unos trabajaban y venían las mujeres con sus niños a veces.
Entonces es lo que nosotros, por eso digo, la UDA es como una familia, indígenas y colonos, que siempre hemos estado unidos ahí trabajando. Y Pablo como nuestro abogado, que ha estado pendiente ahí de todo. Y los casos más emblemáticos que estamos llevando actualmente es el caso contra Chevron, obviamente, el caso contra los mecheros, contra el Estado ecuatoriano directamente también, el caso de la CTA con los pacientes de cáncer. Hay otros casos, digamos, de menor jerarquía, como el caso de Lumbaqui, el caso del Campo Cobre, el caso Drago, el caso de Resistencia, los compañeros bloques 50-51, casos en Pacayacus, casos en la provincia de Orellana. Ya tenemos una veintena de casos que estamos llevando aquí en la zona y que afectan derechos de las comunidades campesinas e indígenas de Orellana y Sucumbíos. Nuestro derecho es lo que los petróleos se contaminan y nosotros debemos mandar que se vaya en su tierra, no vengan a contaminarse y discriminar como la gente, lo que vivimos dentro de la comunidad. Lo que estamos haciendo con la UDAP y otros colectivos es buscar acceso a la justicia, buscar reparación, es cambiar los cimientos de esta sociedad, de este país, de esta globalidad que tenemos, una gravísima injusticia social. Es una lucha para salvaguardar la Amazonía y no solo la Amazonía y los pueblos que le forman parte y la biodiversidad de la Amazonía. No es solo una cosa del ambiente de acá, de la naturaleza. Esa que se lleva es una lucha global, es una lucha internacional. No se está solo salvaguardando la región, la zona, se está salvaguardando el planeta. Tierra amazónica. En este su segundo segmento también compartiremos sobre la preparación de semillas para los diferentes huertos comunitarios que realiza la Unión de Afectados por Texaco. Para aquellas personas que nos han preguntado en diferentes redes digitales que quieren ser parte de este proyecto agroecológico, lo hacemos con todo cariño y desde ya estamos empezando a hacer los semilleros o siembras para que haya frutos y poder extraer las semillas y compartir a las diferentes comunidades asentadas en Sucumbíos y Orellana. Para ello, pues, mis queridos amigos, por lo menos ya tenemos el tomate negro, totalmente negro, tomatillo alargado, cherry gigante, cherry pequeño y el tomatillo gigante normal redondo, entre otras plantas que el día de hoy le vamos a contar si podemos mostrar. Todo este tipo de tomatillos son ya unos todavía en vivero, en vasitos, pero otros ya están listos, ya en planta sembrado, que hasta el mes de abril que inicia el proyecto de la Unión de Afectados por Texaco, nosotros ya tendríamos frutos para poder seleccionar semillas y compartir en los huertos. Si podemos acercar también por acá, tenemos ya en stock, ya empezando la producción del tomatillo gigante, por ejemplo. De la misma forma, el cherry hace de este tamaño, sino que son alargados como un huevito de gallina. En cambio, estos son redondos. Son productos que estamos ya listando. También tenemos lo que es semillas de la choccha gigante. Tenemos la calanchoa que utilizamos mucho para lo que es el tema del cáncer, quistes, miomas, inflamaciones, que tenemos ahí también el calanchoe. Tenemos mucha variedad de plantas, incluso el pepino amazónico gigante. También tenemos los pimientos amazónicos gigantes, entre otras plantas, incluso la maracuyá morada que está lista ya su producción. Todas estas semillas llegarán a cada uno de los huertos que sean, obviamente, agrupaciones que pertenecen a la Unión de Afectados por Texaco o que están trabajando en las comunidades con ellos. Con este tipo de semillas, pues lo que nosotros tratamos de implementar en todos los huertos, también la Unión de Afectados por Texaco, mediante proyectos internacionales, apoya con polisombras, plásticos, entre otros productos.
con preferencia y siempre haciendo énfasis en pacientes oncológicos, ya que ellos ya no pueden consumir cualquier alimentación. Siempre ellos necesitan de una alimentación sana, segura, primeramente con ellos. Y luego pues también con los grupos de mujeres, las nacionalidades o pueblo mestizo, también se llegaría. Vamos más adelante, cuando ya inicie el proyecto, también a explicarles hacia dónde vamos a llegar, cuántas personas deben conformar un grupo o simplemente cómo vamos a trabajar. Pero por el momento les adelantamos esto, ¿no? Que ya estamos implementando semillas para cuando en abril arranque el proyecto nosotros estar listos con las semillas. Así es que, mis queridos amigos, aquellas personas que nos preguntaban en redes sociales cómo ser parte de este proyecto, simplemente tiene que participar, trabajar conjuntamente, comunitariamente con la Unión de Afectados por Texaco. Sus oficinas están ubicadas a una cuadra de Radio Sucumbíos en Lago Agrio, o también puede preguntar en Radio Sucumbíos cómo hacer contacto con los dirigentes de la Unión de Afectados por Texaco. Cultura nuestra. En este tercer segmento de Cultura Nuestra queremos compartir un historial sobre la extracción petrolera en la Amazonía, sus consecuencias, quiénes fueron afectados o siguen siendo afectados por la explotación petrolera. También recomendamos a los estudiantes de colegios, escuelas, universidades, este material le puede ser muy útil porque data incluso de años atrás, fechas, las sentencias y todo lo que tiene que ver con este tema de la extracción petrolera. Siempre nosotros compartimos este tipo de materiales porque muchos jóvenes saben de la extracción petrolera pero no conocen sus consecuencias adversas hacia la vida, hacia la salud. Hace 20.000 años, los primeros seres humanos llegaron a América del Sur desde Asia. Eran hombres que migraban del frío de la última gran glaciación. Algunas teorías afirman que pasaron el estrecho de Bering, que une Alaska con Rusia. Otras afirman que llegaron en grandes balsas desde el Pacífico Sur. Al Ecuador, se supone llegaron los primeros seres humanos hace unos 14.000 años. Miles de años después, en 1492, Cristóbal Colón desembarca en América trayendo la civilización, el comercio y el cristianismo al nuevo continente. El imperio inca, que hacía un siglo había conquistado los territorios de los quitus, dominaba en el Ecuador, hasta que en 1533 Pizarro venció a Atahualpa y lo ejecutó. Así los aborígenes fueron subyugados, convertidos en esclavos y convertidos al cristianismo. En 1565, el rey de España dicta la creación de la Real Audiencia de Quito y para mantener el enorme aparato imperial estatal, se establecieron encomiendas por las cuales todas las tierras de los aborígenes pasaron a manos de los españoles. Las mitas, que no era sino la obligación de trabajar sin descanso en las minas de oro y plata, y los obrajes, que eran las maquilas de la época, donde los indígenas debían vivir hasta la muerte. El oriente ecuatoriano para ese entonces permanecía casi intocado por considerarse un territorio hostil, de difícil acceso y sin mayores riquezas. Nadie podría adivinar que la industria del futuro dependería de lo que había debajo del suelo selvático. En 1822, el Ecuador se emancipa del Imperio Español. Sin embargo, la situación de los indígenas no cambió. Seguían siendo esclavos, maltratados y en la estratificada sociedad ecuatoriana se mantenían marginados y negados en su condición de seres humanos. Recién en 1851, José María Urbina decretó la manumisión de los esclavos, con la que miles de indígenas recuperaron la libertad. Sin embargo, la explotación continuó en los latifundios de los grandes terratenientes. El oriente se comenzó a utilizar como colonia penal, pero poco a poco la industria maderera y cauchera empezó a internarse. Sin embargo, nadie podría pensar que la mayor explotación, destrucción y aniquilación empezarían unas décadas más tarde, cuando las industrias norteamericanas del petróleo iniciaran la exploración del oriente ecuatoriano para dar con los yacimientos petroleros que se suponían existían.
La revolución industrial precisaba del combustible que estaba debajo de los pies de los olvidados, marginados, pero al fin y al cabo, libres indígenas del norte del oriente ecuatoriano. Casi 500 años después de la primera colonización, se empezaba ahora en el norte del oriente ecuatoriano una segunda, mucho más brutal y devastadora, conquista y colonización. En 1964, el gobierno ecuatoriano invitó a la petrolera estadounidense Texaco para que inicie exploraciones petroleras en la Amazonía. Ecuador y Texaco firmaron un contrato para quedarse en el país por 28 años y explotar crudo en Sucumbíos y Orellana. En 1972, Texaco inició sus operaciones en Lago Agrio, en consorcio con la petrolera estatal Petroecuador. En el sector que se empezó la exploración vivían varias comunidades indígenas: Quichua, Cofán, Secoya, Siona y Guaorani. Los amazónicos, la mayoría sin entender el español, no comprendían por qué extraños invadieron su territorio sin pedir permiso. Durante las operaciones, cerca de 18.000 millones de galones de aguas tóxicas fueron vertidas directamente en suelos y cuencas. Esta cantidad de petróleo vertida suma 30 veces más contaminación que el derrame accidental del buque petrolero de Exxon Valdez. Mientras la petrolera seguía operando, un grupo de amazónicos de Xuxufindi se sintieron afectados por la exploración de la petrolera. Para organizarse de una mejor manera, decidieron fundar el Comité de Derechos Humanos de Xuxufindi en 1989. Pablo Fajardo, oriundo de Manabí, quien había llegado a la ciudad años antes, se encargaba de recibir quejas y comentarios de los que vivían cerca de los campos. Reclamos sobre suelos negros con crudo, problemas leves y graves de salud llegaban todos los días a su oficina. En 1990, 2 años antes de que se acabe el contrato, Texaco transfirió las operaciones del consorcio al gobierno ecuatoriano, pero mantuvo su propiedad del 37% de la producción de petróleo. Durante su operación, Texaco perforó 350 pozos, de los que extrajo cerca de 1.700 millones de barriles de petróleo crudo. En 1992, Petroecuador se convirtió en el propietario del 100% de la concesión y Texaco dejó el país. 3 años después, empezó con el proceso de remediación ambiental que duró hasta 1998. El petróleo derramado en el agua y el suelo de la zona era imposible de ocultar. A inicio de los 90, Judy Kimberly, una abogada estadounidense, llegó a Ecuador para conocer la Amazonía como turista. Se impactó por los niveles de contaminación que observó en los pozos donde había operado Texaco y decidió escribir un libro sobre su vivencia y lo publicó en Estados Unidos. Este texto llegó a manos de Cristóbal Bonifaz, un abogado ecuatoriano radicado en Estados Unidos, que retornó al Ecuador para constatar lo escrito por Kimberly. Lo comprobó y regresó a Estados Unidos decidido que debía hacer algo. En 1993, junto con otros abogados, demandó a Texaco por contaminación ambiental. Al comienzo, ellos representaban a 76 demandantes ecuatorianos. Este número fue creciendo mientras más amazónicos se enteraban de que existía esa demanda. Creció hasta llegar a 30.000 personas que se sentían afectadas por la operación de la petrolera. La demanda en Estados Unidos permaneció casi 10 años, pasó por manos de varios jueces y mientras no se sabía qué pasaría con la demanda, Texaco interpuso 9 demandas en contra de los afectados, acusándolos de fraude, enriquecimiento ilícito y otros. Finalmente, la demanda contra Texaco fue rechazada por no corresponder a la jurisdicción. Como la contaminación fue en Ecuador, determinó que la demanda debía presentarse allá. En el 2001, mientras la demanda era rechazada, la empresa Texaco Petroleum Company fue adquirida por Chevron. El fracaso en Estados Unidos no frenó a los afectados y en el 2003, un grupo de abogados, representantes de los afectados por la contaminación, interpusieron una demanda judicial por contaminación ambiental contra Chevron en la Corte Superior de Nueva Loja. Durante 8 años existieron una serie de demandas paralelas. Chevron las interpuso por concepto de fraude. No fue sino hasta febrero del 2011 que el juez de Sucumbíos emitiera una sentencia. Falló a favor de los demandantes y determinó que la petrolera debía pagar $8.000 millones por concepto de indemnización ambiental y social a los 30.000 afectados.
Todavía los casos paralelos en contra de los demandantes están abiertos. Ha pasado 1 año y medio. El juez ha ratificado la sentencia que se duplicó porque la empresa no pidió disculpas públicas. Los afectados aún esperan el pago, que han esperado por 20 años. El 10 de octubre de 2011, Chevron Texaco no logró que la Corte Suprema de los Estados Unidos bloquee la ejecución de la sentencia de casi 19.000 millones de dólares, por lo que las medidas de ejecución en contra de la compañía, iniciadas en Brasil y Canadá, avanzan. Voces de Resistencia. Continuando con este cuarto segmento, también es importantísimo llegar hacia todos los lugares de Ecuador y el mundo con lo que está pasando en la Amazonía. Pacientes oncológicos que realmente nos indigna, nos hace un nudo en la garganta poder escuchar sus historias de los pacientes oncológicos, enfermedades catastróficas que realmente preocupa porque la contaminación está ahí vigente. Yo soy una paciente oncológica que realmente me siento devastada, me siento indignada por el porqué, por el apoyo que no estamos recibiendo de parte del gobierno. Nosotros como pacientes oncológicos nos toca viajar a largas distancias, a unas diferentes provincias y realmente no contamos con los recursos para poder seguir adelante con nuestra enfermedad, ¿ya? Y por eso pedimos a ustedes, autoridades, que por favor nos ayuden y no nos abandonen en este momento que los necesitamos y que nos urge, pero desde ya, el apoyo de ustedes como gobierno. Porque nosotros somos pacientes que nos sentimos abandonados en la provincia de Orellana. Pacientes oncológicos, pacientes con diálisis, esperando que el gobierno ya autorice el dinero que nos hace falta para seguir con nuestro tratamiento, con nuestro proceso de enfermedades, porque nosotros no estamos mendigando al gobierno lo que nos corresponde por ley y por derecho. Entonces pedimos el apoyo, la ayuda del gobierno, que se sensibilice con los pacientes oncológicos, con los pacientes de cáncer de esta provincia, de Orellana, de Sacha, del Lago Aurio, de Sucumbío, de Xuxufindi. Somos pacientes que de verdad necesitamos, nos urge seguir con este proceso de la CTA, que nos ayuden y que no nos abandonen, porque necesitamos seguir adelante, seguir luchando con nuestras vidas, con nuestras familias. Reparando nuestra Amazonía. Saluditos mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? El día de hoy compartiremos un nuevo medicamento que llega a nuestro huerto orgánico o también conocido como huertos agroecológicos. Hablamos de la medicina ancestral desde la nacionalidad Shuar. El día de hoy conversaremos con Zoila Nunín, quien nos va a explicar una medicina súper importante que incluso se puede dar en las primeras etapas de nacimiento en los seres humanos y que hasta el día de hoy nosotros sacamos a la luz este secreto milenario de la nacionalidad. Bienvenida entonces. Muy buenas tardes, mi nombre es Zoila Nunín y ahora les voy a explicar para qué sirve esta planta, más claro esta medicina. ¿Ya? Esto se llama, como en nuestro idioma nacionalidad Shuar, le dicen piripri. ¿Ya? Esto sirve, bueno, mis abuelitos, mi mami, todo eso nos ha explicado que sirve como para la diarrea, cuando el niño está, o sea, ensuciando como babosa, todo eso. Y le mastican, se le da de tomar en la boquita al niño. Bueno, para darle al bebé tienen que rasparlo, todo eso tiene que ser una pepita así. Tiene así, o sea, sus productos son así, pepas por pepa, dice. ¿Ya? Tienen que cogerlo, rasparlo y... Saca todo lo cafecito, ¿no? Sí, saca todo lo cafecito
y luego le da de tomar, le pone a masticar. O sea, le mastica todo. ¿Cuánta cantidad le dan? La cantidad de la pepita de lo que se mastica, si sale un tantito así. Y eso le masticas bien primero. Sí, se le mastica bien y le vas dando, pero poco a poco. Sí, el zumito de eso, le vas dando poco a poco hasta que ya quede solo el polvito. ¿Cómo le hacen más o menos para que nuestros amigos vean también cómo se hace, no? El polvito, o sea, ya se termina de darle el polvito, queda así, bien masticadito. El almidón. Sí. Ya le acabas de dar y lo que se queda le sobas todo en el cuerpito. Ah, ya. Pero y eso no le haces bañar. A los 3 días se lo puede hacer bañar al bebé. O sea, le dan a tomar en la boquita y también le soban eso. ¿Por qué le soban en el cuerpo? Dice, o sea, según su madre, ¿no? Mi mami que dice, o sea, eso le afecta con todo lo que se le da de tomar. Se le soba en el cuerpito que, o sea, le quita todo ese malestar que tiene. Y ha dejado ya los malestares que tenía, la diarrea, no dormía, ¿cómo lo ves como madre? Eso sí, ya, ahorita sí ya duerme bien, de la diarrea ya está bien. Porque era cada ratito, ¿no? Cada ratito, porque ya se le estaba como escaldando su partecita, ¿no? Sí. Entonces, ¿este conocimiento es de qué nacionalidad? Shuar. Como piripri. ¿Para qué nomás hay el piripri? Hay mi mami que, o sea, nos explicó, hay piripri para los perros, hay como para engorde para los niños. Hay 3 variedades de este mismo. Ya. Esto también, mi querida Zoila, en lo posterior también vemos que se va a generar bastante semilla para dar a los huertos agroecológicos que también estamos trabajando con la UDAP, ¿no? Ajá. Siempre hemos llevado de aquí, ¿no? ¿Qué nomás hemos llevado de aquí a otras comunidades? De acá que se ha llevado para otras comunidades son los que es tomate, tomatillo pequeño que le dicen. Y hay bastante, o sea, que hemos llevado para otras comunidades para ayudarles en plantitas. Estás sembrando cerca de una planta de jengibre. No amplía, no hace muy grandes árboles, plantita. ¿Qué porte hace? No, eso no hace ni árboles. Hace casi como esto mismo, pero no se brota tanto. Ah, o sea, no ocupa mucho espacio. No ocupa mucho espacio esto. Se hace una mata pequeñita nomás. Mis queridos amigos, hemos llegado a la parte final de esta su radio revista comunitaria Voces y Justicia, agradeciendo enormemente a este medio de comunicación que nos permite todos los fines de semana llegar con un resumen de este trabajo comunitario, un trabajo que realmente cada día se ha ido empoderando del corazón de los ecuatorianos porque realmente da la voz, el sentir del pueblo. Y es así como hemos llegado a esta parte final, agradecidos enormemente por su amable sintonía y les invitamos a la siguiente semana a sintonizarlos por este mismo medio de comunicación a la misma hora de siempre. Con cámaras de Zoila Nunen, quien estuvo en la producción del programa, Celso Moreta, les decimos, nos vemos. La naturaleza prospera en su máximo esplendor. En este cautivador escenario se hace evidente que nuestras acciones poseen un poderoso impacto colectivo. La Amazonía sufre por la expansión petrolera. Sus voces merecen justicia. Sus voces claman justicia. Voces y Justicia, ahora con un nuevo escenario y estilo visual, desde el corazón mismo de la selva. Donde cada rincón rebosa de colores y fragancias inimaginables. Voces y Justicia es el latido de la Amazonía.